De lo que vamos a hablar, hermanos, ahora en esta tarde es acerca del 10º mandamiento, el mandamiento que prohíbe el pecado de la codicia. Así que en un momento más vamos a leerlo. Pero ¿qué podemos ir diciendo acerca de este pecado? Hermanos, ¿cuándo, en qué momento, en el corazón de quién empezó la codicia? ¿Qué me dirían? ¿Cómo responderían eso? Eva, ¿ok? Y si nos vamos más atrás, Satanás, ¿ok? La codicia fue uno de los primeros pecados en la historia del mundo. Primero estuvo en el corazón de Satanás, quien no contento con lo que Dios le había dado, codició el trono de Dios y tentó al hombre para que hiciera lo mismo, para que codiciara lo mismo. Por eso podemos decir que la codicia es una transgresión muy antigua. La codicia es un ataque a la soberanía de Dios. La codicia es una murmuración en contra de la providencia de Dios. Y la codicia es una queja de la bondad de Dios. Este es el pecado, hermanos, que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, justamente el pasaje del que predicó nuestro hermano Jonathan Medina el domingo pasado. Y no creo, hermanos, que sea casualidad que Pablo haya escogido el 10º mandamiento de entre todos los que hay. Pablo expone en ese pasaje que la ley es espiritual. Y el 10º mandamiento es un muy buen ejemplo para explicar esto. Porque el 10º mandamiento, hermanos, nos habla de algo que está en el corazón. No habla de ningún acto externo. Habla propiamente de algo que se gesta adentro, algo que otras personas no pueden ver, algo que nos puede llevar a otros pecados, pero que si no dijéramos nada o no se expresara en ninguna otra transgresión, nadie se daría cuenta que tenemos eso en el corazón. El 10º mandamiento descubre entonces lo que hay en nuestro interior, cuáles son nuestros deseos más profundos, cuáles son nuestros anhelos, en dónde está puesta nuestra mirada, qué pensamos acerca de lo que Dios nos ha dado ya, y si estamos satisfechos o no con Él y con lo que Él nos ha dado. El mandamiento nos dice en Éxodo 20:17 de esta manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En primer lugar, hermanos, antes de considerar, como lo hemos venido haciendo, propiamente las palabras de este mandamiento, quisiera hablar un poco acerca de los deseos humanos. ¿Cómo son nuestros deseos? ¿De dónde vienen? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué podemos decir acerca de ello? Podemos decir que Dios creó al hombre con deseos relacionados con su alma y con su cuerpo. Desde un principio, en la misma constitución del hombre, había deseos en su alma o que tenían que ver con su alma y deseos que tenían que ver con su cuerpo. ¿Qué podemos decir del alma? Estamos hablando antes de la caída. ¿Hacia dónde estaría dirigido el deseo de Adán en su alma? Recuerden, si tenemos en cuenta que Adán fue creado a la imagen de Dios, que Adán fue creado recto, Eclesiastés capítulo 7 nos lo dice, que Adán fue creado con ese conocimiento de quién era Dios. ¿Cómo se vería entonces el deseo de Adán en un principio, antes del primer pecado? Podemos deducir, al pensar en la creación, que el deseo de Adán estaba completamente dirigido hacia Dios, el deseo en su alma, la comunión con Dios, al deleite en Dios, al encontrar satisfacción en Él. ¿Qué podemos decir de los deseos en su cuerpo? Su deseo, hermanos, estaba dirigido a las cosas que necesitaba.
Por eso decimos que el hambre no es pecado, ¿no? Hay un deseo, y puede ser un deseo muy grande. Puede convertirse en pecado si pensamos en la codicia. Pero antes de la caída, ¿qué pensaría Adán de las dádivas de Dios? Dios le dijo que podía comer de todo árbol que había en el huerto. ¿Qué pensaría Adán? Bueno, cuando tengo esta necesidad, Dios hizo esto que se llama alimento, estas frutas, estas verduras, para que yo pueda comer de ellas y sentirme satisfecho, para que pueda estar saciado. Pero nada más allá de eso, hermanos. Ningún exceso, ningún deseo desordenado acerca de su cuerpo, simplemente satisfacer las necesidades con las que Dios lo había creado en un principio. Pero si pensamos ahora en cómo es el deseo después de la caída, tenemos que decir algo muy distinto. ¿Cómo es el deseo ahora en el alma del hombre? Los deseos permanecen, pero están distorsionados y corruptos, tanto en la forma de ese deseo, o sea que podemos sentir un deseo desordenado, incluso por cosas que son lícitas, como en los objetos en los que se pone ese deseo. En lugar de que ese deseo esté en Dios, está en otras cosas, en las riquezas de este mundo, por ejemplo, en el pecado sexual, por ejemplo, en el deseo de que nuestro nombre sea conocido, por ejemplo. Piensen, hermanos, en Amnón, el hijo de David, que tuvo en su corazón un deseo perverso. Y la Escritura nos dice que ese deseo lo consumía. Él quería tener a su hermana, algo que no era lícito por la ley, algo que estaba penado con la muerte, un castigo de muerte. El deseo era desordenado. Podríamos decir, bueno, si Amnón hubiera deseado solamente casarse, eso hubiera sido lícito. Pero el problema es la forma de ese deseo y el objeto al que estaba dirigido. No le era lícito tener a su hermana por mujer. Ese es un ejemplo, hermanos, de cómo puede verse el corazón del hombre cuando está hambriento, buscando cosas, buscando maneras, deseando cosas que Dios ha prohibido, o buscándolas en objetos incorrectos. ¿Qué podemos decir acerca del alma? Bueno, después de la caída ya no hay deseos dirigidos hacia Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Lo contrario, entonces, es lo que hay en nuestro corazón, deseos que están dirigidos hacia el mundo, hacia las cosas de este mundo, lo que se oponga a Dios. ¿Qué podemos decir del cuerpo? Bueno, ahora en el cuerpo tenemos deseos pecaminosos, como yo les decía, incluso por cosas lícitas, como el alimento o las relaciones sexuales, cosas que Dios ha creado para que siguiendo su orden podamos dar acción de gracias y disfrutarlas, estar satisfechos. Ese marco, hermanos, nos ayuda a pensar en la codicia, porque la codicia hace algo muy sutil. Cuando sentimos un deseo, aún por cosas que son lícitas, empezamos a querer justificar. Pues bueno, es que no es malo lo que estoy deseando, ¿verdad? Ese panecito, yo sé que tiene 300 calorías, 350 calorías, sé que ya comí, sé que no contribuiría a mi alimentación en este momento, pero velo, se ve tan suave. ¿Quién no querría un pan como este? ¿No? Estoy exagerando, hermanos, o tal vez no. Pero es para dar ese ejemplo. Queremos justificar nuestros deseos y de repente se puede convertir en algo más alto, ¿no? Si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera este horario, es que si mi vida fuera de esta manera y de esta otra, y si yo fuera jefe, y si yo fuera... Y hermanos, es impresionante que podamos perdernos en nuestra mente haciendo sueños que se basan en la codicia.
que nunca estemos satisfechos, que nuestra alma nunca esté tranquila y siempre estemos deseando y deseando y deseando. Que sea verdad lo que el proverbio dice, que la sanguijuela no se sacia y nuestra mente se convierta en esa búsqueda perpetua por la satisfacción en cosas en las que al final no vamos a encontrar, porque Dios no nos ha diseñado de esa manera. Por eso decía San Agustín, que nuestra alma no encuentra descanso, no encuentra reposo hasta que reposa en Dios. Así lo dice el salmista en el Salmo 62 también. En Dios solamente está callada mi alma. Él es mi reposo y mi salvación. Pero pensemos ahora en las palabras del mandamiento que tenemos aquí. Quiero que noten primero el uso de este pronombre personal. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué es tan importante esta segunda persona del singular? Porque la codicia es por naturaleza el deseo por lo que otros tienen, no por lo que nosotros tenemos. No podía haber codicia. En la codicia yo deseo lo que mi prójimo tiene y yo no tengo, o lo tengo pero quiero más. Eso es importante. Es algo que le pertenece a mi prójimo. Así pasó en el corazón de Satanás. Una cosa que es solamente la prerrogativa de Dios. Y Satanás debió haber pensado utilizando esa segunda persona del singular: yo quiero lo que Dios tiene. Pero además, hermanos, noten las cosas que se mencionan en este pasaje. ¿Por qué sería necesario tanto detalle? La casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna. Porque estos son elementos representativos de todo lo que podemos codiciar. El Señor insiste en esto para que veamos que el mandamiento abarca todos nuestros deseos. En ese sentido, hermanos, el 10º mandamiento debería ser un filtro por el que evaluamos si nuestros deseos son agradables o no a Dios. Todos nuestros deseos, o cualquiera de nuestros deseos, o como quieran ponerlo, pero abarca toda nuestra vida interior. Por eso decimos, es un mandamiento y es una ley espiritual. Pensando en esas palabras, ¿qué prohibiciones podemos mencionar y qué exigencias? Vamos a considerar primero las prohibiciones de este mandamiento. Si esto tiene que ver con nuestros deseos, lo primero que denuncia este mandamiento es una disposición malvada, una disposición malvada. Es decir, un deseo por cosas pecaminosas, o un deseo de forma pecaminosa, o un deseo que, si aún la cosa es lícita, es un deseo desordenado, que no existe en su proporción correcta. Lo que puede pasar con el alimento, el ejemplo que yo les ponía ahorita. En sí mismo no es malo comer, pero puede haber un deseo desordenado por la comida. ¿Es pecaminoso entretenerse en algo que no sea pecaminoso? No, pero podemos tener una búsqueda pecaminosa del entretenimiento que nos lleve a otros pecados también. Entonces, si queremos atacar de raíz esto, tenemos que reconocer que nuestra condición caída, producto del pecado original, la disposición que va a haber es una disposición malvada, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y es lo que prohíbe este mandamiento. Como David nos dice en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Esa es la realidad que da lugar a palabras como Génesis 6:5, cuando el Señor vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Entonces, esa misma disposición, hermanos, que va a nuestro mismo corazón, ese corazón que desea cosas pecaminosas para nuestra alma y para nuestro cuerpo, es algo prohibido por este mandamiento. Es decir, ese mandamiento llega, hermanos, al centro mismo de nuestro interior. Prohíbe, en ese sentido, nuestra misma condición caída, porque de allí, de ese corazón, ahora en este estado es donde brotan, hemos visto en el Evangelio según Marcos, los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las maledicencias, etc. Y eso es lo que contamina al hombre. En segundo lugar, podemos decir, y esto abarca varias cosas, una insatisfacción con nuestras circunstancias o con nuestra situación presente. Voy a poner aquí nada más insatisfacción. Una insatisfacción por nuestras circunstancias presentes. Y por ejemplo, podemos llegar a sentir, y creo que tenemos un ejemplo en Amnón de eso, con ese deseo tan perverso, un vacío insoportable y un anhelo por lo que no tenemos. Una condición, hermanos, en la que nuestra alma está turbada. Estamos buscando algo, ni siquiera sabemos qué, pero hay una sed. Hay una sed. Y si sabemos qué es eso, lo queremos y nos sentimos consumidos. Y es interesante, pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Amnón comete el pecado? ¿Qué es lo que siente inmediatamente después? Aborrecimiento. Porque inmediatamente consuma ese acto, se da cuenta de que no lo ha dejado satisfecho, que no puede llenar ese vacío en el corazón. Podemos agregar allí un agobio continuo, una conmoción del corazón por no encontrar satisfacción, un tedio existencial, si quieren ponerlo en esas palabras, que es real y con el que muchas personas, por ejemplo, pueden llegar al punto del suicidio. Van buscando de aquí, allá, una cosa, luego otra, una adicción, luego otra, una aventura, luego otra, y después dicen, ¿y qué más hay? No estoy lleno, ya lo he hecho todo, lo he intentado todo, he buscado en todos lados, y al final no hay un gozo, no hay una paz, no hay una calma. Y muchas personas eligen el suicidio, una insatisfacción. Y una insatisfacción, hermanos, que se manifiesta también, como les decía, cuando empezamos a hacer esas fantasías. Y si yo fuera esto, y si tuviera esto, y si tuviera lo otro. Y no ponemos los pies en la tierra para decir, Señor, todo esto me has dado, tantas oportunidades, estoy tranquilo, estoy feliz. En primer lugar, te has dado tú, a ti mismo, y encuentro descanso en ti. En tercer lugar, hermanos, déjenme agregar aquí, esto tiene que ver con la insatisfacción, pero podemos decir una actitud de queja. Una actitud de queja. Y tenemos muchos ejemplos de esto en la Escritura. Por ejemplo, Israel disfrutando del maná en el desierto, de esa comida provista de forma sobrenatural. Llega un momento en que comienza a quejarse y regresa a Egipto en su corazón y dicen allá, teníamos los pepinos.
¿Podrá poner el Señor aquí carne? Se nos antoja así, hermanos, un buen bistec. Es impresionante. Rechazando, hermanos, las buenas dádivas de Dios, aún quejándose cuando Dios les estaba dando una provisión milagrosa. El maná en el desierto. Y no es cierto que nosotros también nos quejamos de esa manera. Dios nos está dando algo. No, ya no me gustó este trabajo. No, no me cayó bien mi jefe. Los hermanos en la iglesia. Y andamos por la vida que en verdad se vuelve molesto estar delante de nosotros, porque podemos desanimar a las personas con nuestras quejas. A todos le encontramos, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho? El frijolito negro. Eso, hermano, en Argentina. Una actitud de queja. Pero ahora podemos ver también un corazón. Voy a poner aquí otra prohibición, sería dar rienda suelta. Y todas estas cosas pueden estar al mismo tiempo. Dice el apóstol Pablo, si no creyéramos en la resurrección, si no hubiera resurrección, ¿qué diríamos? Comamos y bebamos, porque entonces moriremos. Y alguien en su codicia dice, no, yo le voy a dar vuelo a la carne, voy a probar de los manjares de este mundo, voy a intentar saciar esta sed, llenar esta hambre, probando de los placeres que este mundo ofrece, de las drogas más caras, más difíciles de conseguir. Y el adicto sabe esto bien por su experiencia, que por la forma en que está construido nuestro cerebro y el circuito de recompensa, después de probarla la primera vez, ya no se vuelve a sentir lo mismo y se necesita más. Pero aún utilizando más, ya no se tiene esa sensación de un principio. El cerebro se va adaptando, se va acostumbrando y se modifican los receptores que reciben esa sustancia y ya no se siente la misma recompensa. Dios nos ha creado, hermanos, para que no haya otra manera en que podamos estar satisfechos si no es en Él. Podemos agregar aquí ahora en las prohibiciones un deleite por el pecado. Y así nos dice Romanos 1:32, después de darnos toda esa lista de los diferentes pecados que caracterizan a la humanidad, agrega que no solo hay personas que los practican, hay personas que se complacen en esas personas que los practican. O sea, hay un deleite, disfrutan ver a las personas cumpliendo esos deseos pecaminosos. Y así podemos llegar a ver a un psicópata, una persona que se deleita en causar sufrimiento a otros, el mayor sufrimiento posible. Un deleite, hermanos, por el pecado. Por último, podemos decir, y eso tiene que ver con las fantasías que les decía, pero podemos decir aquí, consentir con pensamientos vanos. Consentir con pensamientos vanos. Y yo creo que hay una frase que nos puede ayudar a resumir esto, y es la frase, ya me vi, ¿verdad? Y si me ganara la lotería, ¿qué haría con tanto dinero? Ya me vi, ¿no? Y empezamos a imaginar qué es lo que podría cambiar de nuestra vida actual, si tuviéramos esto o aquello. ¿Qué es lo que eso demuestra, hermanos, si estamos consintiendo con esos pensamientos? Que no estamos satisfechos, que no estamos satisfechos.
Ahora hay que verlo por el otro lado. ¿Cómo se verían entonces las exigencias? Y voy a resumirlas solamente en 3. Recuerden que este mandamiento empieza por los deseos. Así que lo primero que tenemos que decir son deseos santos en pos de Dios, y una disposición en la que hay deseos moderados y prudentes por las necesidades del cuerpo. En nuestra alma, deseos santos para con Dios, que nuestra alma se eleve y diga, mi deseo es el Señor, es mayor comunión con Él, es conocerlo más. Y en nuestro cuerpo, que existan deseos moderados y prudentes por las necesidades. Cristo dijo en Juan capítulo 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y eso nos muestra cuáles serán los deseos de su alma. Pero así fue lícito también decir, hermanos, en la cruz, tengo sed. Esa declaración es mucho más profunda que lo que estoy diciendo aquí, pero implica el cuerpo. El Señor tuvo sed. En Juan capítulo 4 también tuvo sed. Y el Señor Jesús, veíamos ahorita en la pregunta del catecismo, no cometió ni el más mínimo pecado, ni el más mínimo deseo desordenado por las cosas de este mundo, aun por esas cosas que son lícitas. Entonces, deseos santos. En segundo lugar, podemos hablar de nuestra satisfacción en Dios y su voluntad. Satisfacción en Dios y en su voluntad. Piensen en esto. Si aún no tuviéramos lo que necesitamos para el bienestar de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Si el día de mañana hubiera una hambruna mundial, se acaban las cosechas, tenemos una sequía de proporciones mundiales, no hay suficiente alimento, nuestras familias empiezan a padecer, enfermamos, estamos desnutridos, el gobierno nos prohíbe reunirnos como iglesia, si pasara el peor escenario, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Aún con todo eso, nuestra satisfacción debería estar en Dios. Eso es lo que la ley exige. Eso es lo que la ley exige. Y creo que el salmista evidencia esta clase de actitud en el Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. A propósito de que el salmista nos cuenta allí, había llegado a codiciar lo que tenían los impíos. Salmo 73, 25 nos dice, ahora llegando a esta conclusión, hermanos, en la que él se da cuenta de la obra de Dios y lo reconoce, le dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese es el tipo de satisfacción que debería reflejarse en nuestras vidas. Por último, hermanos, pensando en que esto tiene que ver con los deseos, podemos terminar aquí diciendo que la ley exige un odio por el pecado y los deseos pecaminosos. Y déjenme agregar aquí, y un deleite por lo que es bueno. Vayan por favor al Salmo 119.
Versículo 113. Versículo 119, 113. Dice el salmista: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Por un lado, entonces, ese aborrecimiento por todo lo que es pecado, por todos esos deseos pecaminosos, por esas cosas que este mundo ofrece. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y por otro lado, hermanos, ese deseo, ese deleite por lo que es bueno, por lo que es santo, o sea, el deseo contrario. Hay deseos en los que no podemos equivocarnos. Nadie puede decir que ama demasiado a Dios. Nadie puede decir que ama demasiado su palabra. Nadie puede decir que ama demasiado su voluntad. Entonces, la forma en la que Dios nos hizo, Dios espera que esos deseos crezcan, aumenten, que estén presentes. Y podemos decir, hermanos, que los nuevos cielos, la nueva tierra, cuando seamos glorificados, van a estar de una manera perfecta. Nuestros deseos van a estar perfectamente en Dios. Y jamás vamos a volver a tener un deseo pecaminoso, una codicia. Nuestra alma va a hallar esa satisfacción plena, eterna. Y yo creo que aún podemos decir que ese deseo y ese deleite va a seguir creciendo por la eternidad, siendo perfecto y al mismo tiempo aumentando en grados, porque jamás vamos a terminar de conocer a Dios y deleitarnos en Él. Para terminar, hermanos, creo que es tiempo, es momento para examinar el corazón pensando en cómo este mandamiento llega a escarbar en lo más profundo, que toca todas las áreas de nuestra vida, que cuestiona, que reprueba o que aprueba los deseos que podemos tener en este momento, nuestros sueños, nuestros más grandes anhelos, lo que pensamos justo antes de dormir, cuando estamos solos, cuando estamos situados en el silencio de nuestra mente y se reflejan nuestras prioridades, nuestros anhelos. Hermanos, si somos honestos, podemos decir, mucho de lo que hay allí, mucho de lo que hay en esos momentos, tristemente, es pecaminoso y no pasaría la regla de este mandamiento. Quejas, insatisfacción, deseos desordenados. Y es eso, hermanos, lo que en la ley de Dios nos vuelve a llevar otra vez a Cristo. Nos vuelve a llevar a ver nuestra necesidad. Lo que veían el domingo pasado con nuestro hermano Jonathan, Romanos capítulo 7, esa lucha dramática que se libra todavía en nuestro interior y que por medio de la ley nos lleva a reconocer otra vez nuestra necesidad y a decir, Señor, si no fuera por la justicia de Cristo, nadie sería salvo. Pero al mismo tiempo debemos decir, hermanos, que este mandamiento nos presenta parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es algo que Dios espera en lo que vivamos. Dios nos capacita para eso. Jamás de manera perfecta en esta vida, pero sí de manera real y verdadera.